creo que lo moví. Yo te moví, lo moví. Unos senos muy grandes y eso para mí es un Se impedimento. eleva, mi nalga se eleva. Hola, soy Manu y esto es Muchacheras, un espacio creado para conectar con otras muchachas mientras echamos cháchara. Vamos a hablar de cosas normales con personas normales que hacen de este mundo algo maravilloso. Hola, soy Manu Y yo soy Laura. y esto es Muchacheras. Y hoy vamos a hablar, ¿cómo le pongo yo a eso? Es que me da mucha risa. El título es que tiene que ver el culo con las pestañas. Eso estaría muy bueno. Hoy vamos a hablar de cómo el culo sí tiene que ver con las pestañas. Bueno, hoy vamos a hablar de cosas que parecen no tener relación en el panorama político actual, pero que tienen absolutamente todo que ver. Acá de pensar cosas y yo ¿por qué iba a empezar a hablar de eso? Y yo iba a decir, como la creación del hentai. Que tiene todo que ver con la muerte del archiduque. O sea, no me documenté lo suficiente para este podcast. Porque nadie me dijo que tenía que estudiar. Yo como una estúpida. Porque además que tenía que ver por unos muñecos. Yo pensé que con ver TikToks era suficiente. Estamos pensando cosas que según lo muy de chicas, pero obviamente es porque son cosas importantes. Y estamos hablando de el panorama político, de los hombres que están destruyendo el mundo, específicamente, principalmente dos, y luego todos los demás. Y por ejemplo, eso de que en Europa estén preparando para cualquier estallido bélico a mí me parece salvaje. O sea, que un estallido o bélico, o un brote de una nueva enfermedad, o un super desastre natural. Yo como mencionar las tres cosas en un kit de supervivencia de 72 horas. O sea, desastre natural no puede durar más de 72 horas. Estallido bélico, eso se va a arreglar rapidito. No lo entiendo, pero hay como una esquizofrenia colectiva. como una promoción, no, porque es que dijeron como que les recomendamos y luego como que no, de verdad, vengan por este kit de supervivencia, ¿saben? A mí me da mucha risa Europa. A mí Europa no me parece un lugar lugar real. real. Porque es como que todas sus cosas siempre son como súper extremas. Ellos dicen como hambre, no tenemos. Pobreza, no tenemos. ¿Saben qué tenemos? Una guerra mundial. O sea, es como que, marica, Pasando aquí frente a nuestras narices, en los hogares. Cuando algo es grave, o sea, en Europa parece que no hubiera problemas ni felicidad. Pero cuando algo es grave, es muy grave. Es como que aquí estamos acostumbrados a la violencia y a la precariedad y a un montón de cosas que son como la normalidad latinoamericana. Pero cuando algo pasa allá, es como que, bueno, Es no que sé, pones una que guerra mundial, y es algo malo. Que una vez pones que Sí. masacre y se murieron 2 personas. Y yo, wow, los números pintan bien allá, ¿no? Sí. Pero es algo como tan horrible. Pero sí, en todo caso, como que Europa me parece como un lugar tan raro. Como Canadá, ¿Qué, como un lugar ficticio. qué pasa en Canadá? No, tienen un concejal que es un perro. Ay, amiga, Canadá no hay conflictos. ojalá yo ser transterra para poner... Para hacer tantas oportunidades para ser concejala. tanto ¿Por qué poder, no? tanto poder en un estado. Entonces, bueno, yo hace días estaba viendo cómo ciertas tendencias de la generación Z tienen absolutamente todo que ver, no son la causa, pero tienen absolutamente todo que ver con el resurgimiento de la ultraderecha en el mundo. Inserte el himno de la internacional. Y es que yo dije, a ver, la generación Z para ser tan woke me está dando conservatismo, ¿sabes? Me está dando boomer. Y obviamente yo siento que uno ya ha venido hablando de esto en cosas en las que uno lo notaba, pero hay cosas que como que apenas estoy uniendo los puntos. Es decir, lo de las energías masculinas y femeninas, yo ya sabía que eso era valores boomers reempaquetados para que cada uno estuviera pues en su lugar, según su rol de socialización. Pero luego mirando atrás a las tendencias de TikTok, yo, amor, eso venía más y venía con más fuerza y no lo vimos. Y lo pensaba como desde el clinger look, en el que tú haces literalmente, está dando moda de recesión. O sea, está dando moda de recesión y la recesión tiene una moda. ¿Cuál es la estética de la recesión? En la que no puede ser como los juegos del hambre. Tiene que ser como cosas que suelan ser más neutras porque las necesitas usar más, porque tú no puedes estar comprando una chaqueta fucsia y usarla todos los días porque entonces tienes que comprar más ropa porque, ajá. O sea, como que tienes que tener un montón de básicos. Entonces la ropa de recesión es como
color básico, más otro color básico, más otro corte básico, para que lo puedas usar constantemente, ¿sabes? Porque no hay money y los precios están por los aires, entonces, ajá. Y el clinger look daba mucho, ¿sabes? Versión all money, que también lo de all money, what the fuck. Pero es que, ¿sabes qué? A mí me ha parecido como muy, no sé, como mera vuelta, porque siento que es como un círculo vicioso, pues como contradicciones, o sea, como cosas que al principio se muestran como reacciones que incluso podrían ser buenas. Porque te acuerdas cuando surgió todo lo de la moda coquette, que todas decíamos como, qué chimba que podamos por fin hablar de la feminidad como algo que no sea necesariamente la feminidad que nos han impuesto toda la vida. Y luego eso se convirtió como en una cosa de luego hiperfeminizar todo, que era de nuevo caer como en los valores de lo femenino y lo masculino. Entonces es como que uno no sabe hasta qué punto una cosa puede ser como una resistencia pues algo chimba, como que bueno, que podamos hablar de eso y que luego caiga en un lugar común, pero podamos reivindicarlo de otras formas, y luego termina siendo como todo lo mismo, porque siento que como lo que tú decías, como que han sido estilos muy una tras la otra. Entonces primero estuvo lo del clinger look, entonces luego estuvo esto y ya lo de hiperfeminizar todo, como las chicas, ¿me entiendes? Como esto es lo que hacemos las chicas. Y incluso en esos días vi un tweet que era como I love being a woman, y era solo como un montón de bolsitas como con maquillaje, otras con perfumes, otras como, no sé, como si ser mujer fuera simplemente como ese tipo de cosas, consumir y preocuparte por tu estética y preocuparte como por todo lo que tenga que ver con tu belleza y ya. Es que yo creo que incluso viene desde el coquet, como tú dices, viene desde el coquet, porque en el coquet había algo detrás que era como que resignificar la feminidad, ¿cierto? Pero igual tampoco es que fuera muy transgresor, pero es como que pues yo me quiero vestir como se me da la puta gana. Ya sabemos, pues ya hablamos del coquet aquí, ¿cierto? Entonces, pero luego se convirtió en esto de ser súper delicadas, las chicas súper lindas se visten así. Y luego, después del coquette, vino lo de ser muy demure. Very ¿sabes? demure, Vino very el mindful. demure. Y el demure es ser como súper recatada. Entonces, como que tú no me ves haciendo un escándalo, tú no me ves peleando con mi novia en la calle. Very demure, very polite. Y entonces luego vino el demure, que era como de, chica, retrae las ganas de dar cringe, ¿sabes? Calladita. Quédate en tu lugar. Pero era como, pues era gracioso, era como que very cutesy, very demure, ¿sabes? Como que yo no voy a generar un conflicto, yo aquí súper reina regia, pero en realidad era como uno no está hablando de nada. Y después de todo eso, pues no sé si habrá una intermedia que pues le perdí el hilo, pues porque chica, trabajo. Y luego estuvo lo del clinger look, que ya se había alejado por completo de los rosados y los encajes y todas las cosas del coquette. Y el Barbiecore, que también estaba por ahí como dando vueltas cerca del coquette. Y estamos en una conversación tan esquizofrénica. No, sí. Yo, wow, ¿cómo es? Con un montón de conceptos tan... Yo, chica, la forma en que todas estas cosas ridículas tienen todo que ver con cosas importantes. Según yo, pues esa es mi teoría, esa es mi hipótesis. Bueno, entonces luego está el clinger look, que también es aún más de uno estar dentro de sus formas, ¿sabes? El pelo perfectamente hecho, la joyería que dé estatus, pero que sea recatada porque no puede ser mucha, porque, no sé, se sale de eso, y luego toda la ropa de recesión, pero entonces luego era como high fashion, como que no me estás intentando llamar la atención, solo estás haciendo tú, muy elegante, muy estilizada, bla, bla, bla. Listo. Luego, las incoherentes pasaron al trend de Messi. No Messi el futbolista, Messi la canción. Yo se me lo perdí. Es que wow, ¿cómo hicieron ese salto? ¿Cómo avancé la tesis de esa semana? O sea, porque las nenas así ves peinadas como una celadora. Y luego dice que something Messi, y yo chica, no, eso es apropiación cultural, o sea, no puedes hacer eso. Es que, then I'm too fucking clean. Y luego Doechii sacó una canción en la que solo el pedacito del tren era ella respirando porque estaba teniendo un ataque de pánico, y era una respiración fea, y las chicas que habían acabado de publicar Messi eran como, así amiga, es que sé cómo suena, eran es que, ay, qué fea se ven con esa respiración, no entiendo ese tren, y yo, ay no, more, it's giving demure,
¿sabes? It's getting Sí. very cutesy. Nunca entenderías el asilo en el que nos criaron. Tal cual. Y entonces luego, después de eso, escala al old money. Entonces como que es la misma vaina, pero intentando parecer que uno tiene mucha plata. ¿Para qué putas? No sé. Intentando. Como no, es que la gente old money no se pone tal cosa. Es que la gente, y no amor, pero es que tú no eres money. Pero sabes que tiene mucho que ver con algo que vi en estos días en Twitter. Yo me voy a hablar de filosofía y todas mis fuentes son Twitter. Yo ya no sé nada de Barbie la princesa y la plebeya, quotes. que era como que va a llegar un momento de recesión en el que la comida va a ser un signo de estatus. Obvio. Y por ejemplo, en esos días salió como una sesión de fotos de Hailey Bieber que era como cayéndose en el mercado. Luego salió otra de Zendaya que era como un saco de boxeo, pero era como con cereal. Y era como una... Creo que tiene que ver también con hacerlo más precario. Están sea, los juegos del hambre, sí, ¿sabes? como hacer cosas muy básicas, algo que genere estatus, porque esas cosas tan básicas ya la gente no las tiene tan básicas como la comida, como los recursos naturales. Y menos en la USA, Ajá. pues porque una caja de huevos vale como $28 ya. Entonces sí es, o sea, de por sí comer bien ya era un lujo, porque ya era un lujo, marica. No, y ese tipo de cosas como verduras y un montón de cosas que no se producen en Estados Unidos, precisamente. No, es que todo tiene que ver, el culo y las pesadillas tienen toque. Entonces, bueno, luego lo de los money que me parece súper innecesario, pero sí veo porque entonces se vuelve a generar una aspiración. Y pues yo no sé bien cómo funciona, por ejemplo, en Estados Unidos, que es como el fabricador de tendencias principal de Occidente, pero por ejemplo, al menos aquí está como el preconcepto de que una familia que sea all money seguramente es de derecha, o su familia ha sido de derecha. Entonces siento que también tiene mucho que ver ahí, en caso tal de que se repliquen esos patrones en Estados Unidos, que no lo sé bien en términos de demócratas y republicanos. Pero creo que sí está dando algo y otra vez como que, no, es que si eres un monito no haces esto y no haces tal cosa, y es otra vez como volver a encaminar un tipo de conducta. Y luego, de manera simultánea, está pasando todas las stratwives más... Eso te iba a decir, como que en parte de toda la lógica tradicional que implica ser old money también está como la conservación de la institución familiar. Entonces ya la gente se está casando mucho otra vez. Ay, que súper rápido. Sí, yo no comprendo. Los cristianos siempre los he comprendido. Ellos... Es que ellos necesitan tener sexo. Sí, o sea, así. Ay, ellos también tienen que tocar un poquito de paz. Sí, pues, o tocarse, ¿sabes? Ellos necesitan tocarse. Sin sentirse culpables. Sí. Como que bueno. Pero lo entiendo, los cristianos siempre han sido... Han tenido necesidades. Uno las comprende. Pero por ejemplo, no sé, como que el deseo de volver a conservar como una institución familiar. Dios, familia y patria. Pero también creo que es como una reacción que es en una sociedad como tan individualizada, la gente otra vez está tomando como parce, necesitamos aferrarnos. Seamos una empresa, compremos el mercado juntos, Sí. ¿sabes? Por ese lado, obviamente, porque pues el matrimonio es una empresa, Sí. es como yo no tengo con qué pagar un arriendo de 3 millones por 2 piezas en Medellín. Pero también como por la necesidad también de como de pegarse tanto a un otro, o como de... Necesito un compañero en este mundo salvaje. este mundo salvaje. Seamos dos. Sí. Ajá. Y volvámonos a casar, pero bajo las mismas lógicas de eso, de tú eres una mujer que conserva su lugar y tiene su energía femenina, y yo soy un hombre, como una conservación de los roles. Un hombre de alto valor se llama, porque a las mujeres dicen energía femenina, los hombres no dicen energía masculina, dicen hombres de alto valor. No, y con los hombres de alto valor obviamente ha venido como el asunto de los incel, y luego los red pill, y como todas estas comunidades que son supremamente peligrosas. Pues como que lo hablábamos en estos días, y era como para unas personas que han crecido dentro de una sociedad tan atravesada por las redes sociales, el único lenguaje que la gente de nuestra generación entiende también es el lenguaje de las redes sociales. O sea, que no es algo... A mí me da mucha risa cuando decían como, ay, pues, ¿qué voy a decir el bullying? Solo desconéctate. ¿Sí o qué? Desenchúfate. Como si eso configura toda tu realidad, cómo te desenchufas de tu realidad, de lo que te permite vincularte con el mundo y lo que te permite vincularte con otros. Entonces se crean un montón de comunidades con categorías y códigos compartidos, que esto me parece muy chistoso, que es como que en esta generación todo lo quieren categorizar.
Y era como, vos ahorita tirabas 27.000 categorías para modas. Y para una Las variación de la new, misma. Las coquettes. Ajá, los del... Las heladoras. Entonces como que hay un montón de categorías de identificación y la gente tiene una necesidad de identificación terrible. La gente de verdad debe volver a Cristo. Yo creo, solo hay que volver a ponerte mala vergüenza. No, el temor de Dios. Pero yo creo que ese es el problema con las identidades. O sea, como que desde que nos dijeron que la única forma en la que nosotros nos podemos vincular con el mundo es a través de una identificación tan fija con algo, la gente todo el tiempo está buscando como identidades. Entonces, ay, si yo soy coquette, ay, no, yo soy demure. Y luego ay, es que uno es todo. ¿O cómo es que uno es coquette? No, ni siquiera lo que ya dijimos. ¿Cómo es que soy clean girl y luego Messi? Sí. Messi me mata. He sido Messi. Ojalá. He sido un poco autista también. Soy autista. O sea, como ese tipo de cosas. Eso es una identificación muy importante. Tengo ADHD. Sí, como que... Pero eso sí, amiga, eso ya sí es un diagnóstico. No, sí, si la gente se identifica con un diagnóstico, son apropiacionistas. No, incluso hay que ver como la fuente social del diagnóstico. Es como en un mundo que se mueve tan rápido y ya tenemos el cerebro demasiado atrofiado por TikTok, es como, obviamente tú no te puedes concentrar, mi reina, porque aparte de que tienes que pensar en 30.000 cosas al mismo tiempo, tú estás acostumbrando a tu cerebro a mantenerse... O sea, dopamina cada 30 segundos. Sí, y a tener como 30 segundos, un minuto de concentración y luego otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa. Entonces, pues, como que hay que ver de dónde vienen también los diagnósticos y dónde vienen las identificaciones con los diagnósticos, porque en ese sentido todos lo tenemos. Esa es la enfermedad del siglo. Bueno, pero como decía, sí, que tiene que ver demasiado como con estos grupos que se crean en internet que terminan siendo supremamente peligrosos, ¿cierto? Como están las hiperfemeninas, también están los hipermasculinos que están tratando de recuperar un poquito de la dignidad que ellos creían que tenían, categorizándose como en castas, albas, betas, y luego están los otros que no entran a ninguna categoría. Sí. Entonces, como que la recuperación de un montón de valores tradicionales disfrazados como con unas nuevas categorías de identidad, como de identificación, que también como son. Es que eso es lo que digo. Yo no sé, yo digo que debe haber una fábrica de generación de trends, ¿sabes? Y puede ser algo súper conspiranoico, como que sí, vamos a meterles la derecha en los trends a las generaciones nuevas, o puede ser simplemente algo bastante orgánico porque no hay una tendencia y parce, los community managers necesitan hacer plata, pues. Entonces quizás se da de manera orgánica y uno entiende el público que está haciendo y qué está pasando, o qué está pasando en cierto contexto específico, y se crea un trend y luego el trend refuerza algo que era incipiente pero que ahora ya es completamente obvio. Cualquiera de las dos hay una fábrica de trends, ¿cierto? Pero yo creo que no es tan difícil. Por eso de pronto sí es orgánico. Sí, y más que todo por los movimientos de la historia, pues como que en términos de que si uno coge, por ejemplo, los momentos en los que el mundo ha tenido como movimientos totalitarios muy fuertes, como, no sé, el nazismo. El nazismo a mí me parece como un movimiento muy brutal en términos de organización política y de ideologización. Es como... ¿Pero brutal de chimo o de brutalismo? No. De brutalidad. No. O sea, brutalidad. Meaning. Me parece brutal en términos de que ese tipo de cosas que uno cree que no tienen ninguna relación, tienen toque. Hay alguien que las está pensando de una forma tan planificada. Y no me parece conspiranoico, es como que, bueno, tenemos el ejemplo del nazismo precisamente para decirnos que no era tan fortuito que ciertas cosas se dieran de la forma en la que se daban, ¿cierto? Como que el odio a los judíos no fue algo que surgió de un momento a otro y ya, sino que a partir de la propaganda, del contenido que la gente consumía, de tomar las crisis económicas del momento y convertirlas en una razón, como el construir un enemigo, ¿cierto? Como el enemigo, en este caso, por ejemplo, el enemigo de los hombres son las mujeres, porque han producido que haya una epidemia de soledad, porque los hombres ya no quieren a los hombres y las mujeres... el 80% de las mujeres quieren al 20% de los hombres, pues como ese tipo de cosas. Como si tú construyes un enemigo, es muy fácil, porque entonces a partir de ahí ya puedes empezar a construir toda una narrativa. Y la narrativa es sutil, ¿cierto? Entonces como que
puede parecer muy loco, pero no me parece loco en lo absoluto, como que usted solo tiene que tomar la historia y ver los patrones y repetirlos, y en este momento uno ve como se repiten un montón de patrones. Y más de esa manera que literalmente es como que parece que uno decidió qué ver. O sea, como que yo creé este algoritmo, ¿sabes? Yo lo creé. Pero es como que, marica, si pensamos que el presidente de Estados Unidos es Elon Musk, que tiene como acceso a formas masivas de creación de contenido. Uh-huh. ¿Qué, amiga? Que el presidente de los Estados Unidos es Elon Musk. Obviamente sí. Obviamente sí. No, y que tiene literalmente como al lado de la cama, y que él lo ha dicho, es que a los hombres deberían quitarles la libertad de expresión. Como al lado de la cama, mi lucha de Hitler. O sea, hay cosas que se presentan de formas... Chica, pero sí es él. obvias. Sí es él. Sí, pero por eso a mí me parece muy chistoso, es como que a veces haya gente que no vea la relación en cosas que son supremamente obvias y que ya la gente ni siquiera se esfuerza en ocultar. Pero para mí sí hizo un clic, o sea, mientras están pasando, por ejemplo, estas vainas que son como que, ay, este es mi momento de ocio y de diversión, pero en realidad nos están preparando el cerebro para pensar cosas para este asunto político actual. Yo en ese momento pensé como que, ok, o sea, como que yo no veía el proyecto, ¿sabes? La proyección. Y ya que uno puede mirar hacia atrás y yo, ay, nea. Y lo uno completamente fue llevando a lo otro y a lo otro y a lo otro y ya estamos en los incels, ¿sabes? O sea, cómo empezó del coquet a los incels. Pero la cosa es esa, que me parece gracioso, es porque, no gracioso de risa. Curiosito, me parece curioso. Sino que, por ejemplo, cuando yo hablaba con mi hermano de la serie esta de adolescencia, él me decía como, pero eso sí ha visto siempre. Y la cosa es esa, como que si un hombre lo dice desde su experiencia masculina, pues desde cómo ha construido y se ha socializado en la masculinidad. Antes no existían las categorías, pero existían los fenómenos, ¿cierto? Uh-huh. Solo no teníamos cómo nombrarlos porque no necesitábamos nombrarlos, porque era la normalidad. Entonces nadie se categorizaba como incel, pero todos sabíamos que había cierta... gente que no está teniendo sexo. Sí, se sabía. Y que tan involuntario no era. Sí, no, involuntario no es, se esforzaba. Uh-huh. Pero el caso es como que este tipo de cosas siempre han existido, pero entonces ahora vuelven y la gente les da una categoría, y no solo les da una categoría, sino que se identifican con esa categoría. Y la hacen masiva, y eso es lo que, uh-huh, como que, marica, el odio a las mujeres existió siempre. Sí. O sea, existió siempre. Y que la masculinidad se base en la misoginia es como, ya. Yeah. Uh-huh. Obvio, es obvio. Pero que aparte tú tengas una plataforma para hacerlo. ¿Sabes? Como hombres vírgenes unidos contra las mujeres que no quieren estar con un estúpido como yo. ¿Por qué? Y que eso yo decía ayer, y el término incel se tiene que abolir por completo, porque es que decir que es involuntario, como que no, es que yo he hecho lo mejor posible y me odian. No quieren un buen hombre. Es como, amor, eres súper misógino, tienes grupos con otros hombres para tratarlas mal o para compartir cosas, no sé, que violen la privacidad de otras nenas o para insultarlas, hacer un montón de vainas, y ni siquiera te has dignado a hablar con alguien, a preguntar, ser una persona agradable, que es lo mínimo. Porque es que si yo pienso en las chicas, sí, parce, o sea, el asunto de uno estar con alguien después de cierta edad se vuelve una empresa, y uno sí tiene que tener en cuenta, por ejemplo, no sé, el dinero, ¿sí? O la capacidad de alguien de generar proyectos y avanzar, porque pues la idea es uno no estar estancado con su pareja, pero la idea es que uno también esté en ese proceso, ¿cierto? Como yo también estoy generando dinero para nuestro hogar o para nuestro proyecto familiar o para lo que sea, y también tengo esa capacidad de generar nuevos proyectos. Eso me parece básico, o sea, que a la gente le parezca como, wow, que digan un hombre de valor provee, y que uno le diga, bueno, provee, y que digan, chica, ¿cómo así? Es que también me parece pues como muy raro que los hombres se monten como en una película en la que supuestamente ellos saben qué es lo que quieren las mujeres, porque es como todo el performance de la masculinidad alfa es una masculinidad para ellos, porque evidentemente, como lo ha mostrado la historia, la experiencia y la cotidianidad, las mujeres no nos estamos fijando en los hombres más musculosos. Es que a eso iba. Pues las mujeres, o sea, y por las mujeres no me refiero como, o sea, solo lo digo como en un término general, porque obviamente sí hay mujeres que buscan eso, sí, y obviamente sí hay mujeres que desean como el
alfa y tienen como toda esta figura de... También tienen Que el como... alfa sea tan estereotípico. Ajá, porque sí. también son unas feminidades muy estereotípicas. Ujú. Obviamente uno no habla como por todas las mujeres, pero en la cotidianidad eso no existe. Pues las mujeres hemos venido relacionándonos con hombres sin importar qué, que también hay que construir un poquito de estándares en De la mi vida. sí. Desde siempre. Entonces no es como que, ay, ella no me quiere por feo. Es como que, amigo, de pronto no te quiere porque eres una persona supremamente Marica, desagradable. a eso iba. Lo de Ajá. la plata era un disclaimer, porque es que luego dicen como que a las viejas no le importa la plata. Es importante tener plata en el mundo capitalista. Shocking, Sí. shocking, marica, wow, sorpresa. Y no Pero solo luego uno entender como el piensa- bienestar en términos de cuidado, porque es que las mujeres siempre hemos cuidado y es como que, amor, si tú no me vas a cuidar, A al eso, menos... eso digo, porque realmente yo pienso en todas las viejas con las que yo hablo, y si bien uno necesita sentirse atraído por su pareja, pero eso no tiene una forma, un molde de belleza, porque es que a uno le gusta, marica, no sé, a mí me han gustado feos, y yo digo, hermoso, precioso, papacito, ¿cierto? Entonces, como que primero, ya sabemos que la belleza es subjetiva, uno sí necesita un mínimo de atracción, pero es que eso depende de otro montón de vainas. Pero, por ejemplo, yo veo, digamos, Selena Gómez y Benny Blanco. Chica, las veces que yo he visto a una mujer feliz, este man me trata como una reina y es gracioso. Ujú. Y pare de contar, Y ¿cierto? no solo eso, está como tan desconectado de la necesidad de agradarle a otros manes que puede ser Vulnerable, exacto. Agradable puede de ser una verdad. buena persona. Ajá. Para que luego digan, soy involuntariamente célibe cuando son la persona más desagradable del mundo. La persona que quiere dominar de cierta manera a una mujer para sentir que esa mujer lo quiere. Es como amor. Y que cuando se presentan en la otra figura, porque también la viste, que también me ha tocado, es como el hombre súper bueno, el hombre que no es como los demás hombres, el hombre al que no le importa ser como los demás hombres. Y es, Pero que es como súper planeado. y que ni siquiera te está conociendo de verdad. O Ujú. sea, como que él ya se montó una imagen de ti y él está adorando esa imagen que él se sacó el culo, pues, como que... Sí. Y como no busca conocerte de verdad, todo el tiempo solo está tratando de ser lo que él cree que tú quieres. Y luego es como que, ¿por qué no me quisiste si yo era todo lo que tú querías, todo lo que yo creía que tú querías que yo fuera? Entonces como que, qué momento tan deshumanizante. O sea, sí, como que siento que están ese tipo de personas también, como que son, como que solo deshumanizan a las mujeres de otras formas, que no tienen que ser precisamente violentas en términos directos, pero son supremamente deshumanizantes porque ni siquiera te preguntan qué quieres, qué te gusta, o sea, como que luego pues llegan con un montón de discursos que para ellos son sensibles, que por ejemplo en estos días hablábamos de que por ejemplo la poesía en los hombres es algo demasiado performativo. Sí. Entonces como que también pensaban eso, como hay otras formas de ser, de generar como rupturas en la forma de vincularse con mujeres que ni siquiera parten de ser violentos directamente o misóginos en las formas en las que nosotros conocemos la misoginia, de formas como tan directas. Pero si uno es una buena persona, Uh-huh. de manera normal, o sea, orgánica, aparte que de ser buena persona, pues bueno, igual hay que entrar a ver, pero uno sí sabe, ¿cierto? Que cuando uno no es un asco. Y cuando sea de manera orgánica, that's fine, pero que tú estés siendo una buena persona y luego tú digas, ¿y qué me diste tú a cambio? De la vaina más básica del mundo. Uh-huh. Es como así, chico, pues... Me parece muy conveniente que tú hayas sido una amiga cuando yo quería que fueras algo más. Como yo fui tu amigo, 5 años esperando a que fueras mi novia y claramente no quieres ser mi novia, entonces yo, ¿para qué te di 5 años de misa de humor? Me acabaste de romper el corazón. ¿Cómo así que yo no tuve un amigo 5 años? Uh-huh. Entonces, bueno, coming back, Ajá. porque sí quiero trazar esa línea de tiempo. Entonces, luego las Tradwives, que me contó alguien, eso me pareció muy perturbado. Cuente, alguien. Karen. Me contó Karen. Karen pues tiene que, Karen es adulta ya y tiene una hermanita que está apenas, tiene como 12, 11. Y me dijo, parce, yo estoy muy preocupada porque como que ella dice que en su, no sé si en la escuela, si un profesor o quién, o si en general la niña con sus amigas, que eran como que vean, las mujeres son los que quisieron trabajar para saber que igual el sistema laboral está horrible y no pagan bien. ¿Sabes? Que es como que, ay, yo para qué me quiero esforzar trabajando si igual voy a sufrir, ¿sabes? Como que no va a pagar, no va a haber recompensa. Y Chica, me dijo, pero lo veo. O sea, eso veo la voy, visión. sí lo veo, entonces como que... Veo la visión y eso es lo preocupante porque es que hay cosas que uno no tiene como decir que no. Exacto, y luego de ahí te sale una tradwife que es como,
mira, yo estoy en mi casa haciendo pan, ¿sabes? Y teniendo bebés y yo no estoy preocupada, yo tengo un pasto y tengo un jardín y yo quiero hacer un chicle desde cero, ¿sabes? Porque yo no tengo nada más que hacer, quiero hacer un chicle. Entonces si me mezclan esas dos cosas y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido, porque es como que, ¿cómo así? Pues porque también siento que le preguntan a las personas incorrectas, ¿cierto? Porque si, no sé, le van a preguntar a uno como que, chicas, sí, estoy cansada de trabajar, estoy cansada. Pero luego si uno le preguntara, no sé, a una persona que pudo salir de una situación violenta gracias a que tuvo un buen trabajo, quizás no diría lo mismo, ¿cierto? Porque entonces igual trabajar sí puede ser la carrera de la rata porque finalmente es el capitalismo, ¿sí o qué? Pero al menos uno tiene cierto poder de decisión dentro del mundo que existe. Y yo, parce, ¿cómo así? Y me dijo, sí, eso es como una onda, como que ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Como, parce, no sabemos porque nos han dicho que no importa, pues en realidad no importa lo que queramos hacer porque no se puede y no nos vamos a pensionar y vamos a trabajar para nada y vamos a trabajar un montón para nada y ni siquiera vamos a tener trabajos dependiendo de lo que estudiemos. Entonces, ¿para qué? Como que las condiciones sociales también orillan porque es que yo pensaba en eso. Es como, yo creo que esa fue la trampa del feminismo liberal, que es como, queremos participar de un mundo que es horrible, y es como que, girl, pues la idea no es participar de ese mundo, la idea es que ese mundo no exista. Entonces como que esta necesidad todo el tiempo de participar del mundo productivo también nos ha alejado de ver otras posibilidades, ¿cierto? No como que yo soy loquita. Yo soy loquita. Yo a veces me hago los momentos de esquizofrenia en los que yo digo, ¿cómo podríamos imaginar un mundo diferente? Entonces hay gente que yo veo que está muy rendida a decir como que, ay no, pues en el capitalismo estábamos y bueno. Yo te iba a decir, pero, tú lo logras, yo no logro imaginar un mundo mejor. Pero, no lo logro. Ay amiga, yo logro imaginarme unas cosas que estuve 4 años en una relación que se debió acabar en el primero. Entonces, bueno, de Lulu, sí, ajá, sí, señor. sí, No, pues yo me inventé la relación. Entonces no sé cómo no veo ese mundo. O sea, yo tengo una capacidad imaginativa. Tuve una relación con alguien que tenía otra novia, pues él no sabía. Él no sabía. Ajá. Bueno, el caso es como que yo a veces estoy pensando como qué vuelta, que las mujeres todo el tiempo estemos como, ay sí, ojalá mejores salarios, ojalá participar como de... Cuando la idea es no trabajar. Sí, o sea, Entonces que yo pues digo, yo veo la visión. Es como... Y la visión encarnada de eso son estas nenas que están haciendo chicle en la casa con sus becerros que son suyos. Sí, y también pensaba, por ejemplo, en un capítulo de Bridgerton, en el que se reúnen como todas las esposas de los nobles, y yo decía, ellas decían, como nosotros nos casamos con gente que se fuera de viaje mucho tiempo, sí, mucho pero que nos tiempo. dejara la casa y la plata, entonces como que, chica, sí veo esa visión. Sí. Pero qué bueno que eso no tuviera que ser como, porque estamos volviendo a lo mismo, como en las tradwife y en general como en las otras formas de vinculación con hombres por seguridad, es como estamos volviendo a las mismas estructuras. Fortalezcamos la prostitución y fortalezcamos el matrimonio porque son las instituciones que hacen que las mujeres dependan nuevamente de los hombres. O sea, hagamos que las webcamers y las esposas sean las personas más exitosas de la sociedad porque las demás, la carrera de la rata. O sea, yo de verdad siento que volvimos al mercado matrimonial y ya no hay con quién casar a las hijas tampoco porque los hombres también son horribles, pues son voluntariamente célibes, sí. Y no sé, como que incluso son discursos muy amañados, porque entonces están los que son proveedores y luego están los que creen en el feminismo porque las mujeres por fin van a pagar por algo. Entonces como que todo tiene que ver con un asunto como transaccional, transactivo, transaccional, digamos, de transacciones. Todas las palabras son inventadas. Pero es que yo creo que es muy interesante también por cómo uno ve. A mí haber estudiado humanas me rompió de muchas formas, pero lo interesante de estudiar temas sociales es que es imposible tirar como hipótesis como en términos como universales, porque siempre hay otro montón de cosas sucediendo al mismo tiempo, pues porque vos puedes ver como el ascenso del conservadurismo, pero también como una reacción a otro montón de cosas que están sucediendo, que es por ejemplo
cómo ha bajado la tasa de natalidad en todo el mundo, incluso por ejemplo en países como Colombia, ¿cierto? Que Colombia es un país demasiado conservador, en el que la educación sexual es demasiado pobre, en el que igual hay mucha precariedad, en el que siguen como sucediendo un montón de cosas, y que incluso con el aborto todavía hay una carga moral tremenda, ¿cierto? Entonces, en esos días estaba viendo, esto puede ser desinformación, pero yo lo Busquen. lo leí. Que era como entre el 2014 y el 2024 había bajado como el 43% la tasa de natalidad en Colombia, algo así. Y eso ya es demasiado. Entonces la gente se pregunta como, las mujeres porque ya no quieren tener hijos. De verdad se lo preguntan. Sí, y que es muy charro que siempre se pongan ese tipo de cosas como en las mujeres, porque las mujeres ya no se quieren reproducir. Entonces están un montón de factores que ya hemos mencionado, ¿cierto? Están el factor hombres, que ya no hay con quién casar a las hijas. El factor económico. Ajá, y luego está el factor económico, está el factor social, la inminente, el inminente estallido de una guerra mundial, la crisis por recursos humanos, también. O sea, desde que uno diga tengo moda de recesión, naturales, ¿qué te hace pensar que si yo tengo que recurrir a la moda de recesión, quiero un bebé? La comida es un lujo. Entonces como que también son un montón de cosas que están sucediendo a la par de la la renovación de las estructuras y de las instituciones como la familia y todo esto. Entonces como que el mundo se mueve en la acción-reacción todo el tiempo y es una contradicción que todo el tiempo se está moviendo, y a mí eso me parece como teso, porque yo no sé si las reacciones incluso sean como algo muy pensado. Yo no sé. Yo creo que sí. Si algo acá sea muy pensado. Yo creo que sí. De hecho, me parece gracioso, porque yo obviamente no tengo el algoritmo de un hombre, claramente. Pero según las estadísticas, como que en la generación Z los hombres son más conservadores que las mujeres, a pesar de que las mujeres conservadoras, pero es que claro, si a mí me vendes, ay, qué rico no trabajar, obvio, te lo compro, huevón. O qué rico trabajar y realmente hacer mucho dinero, entonces lo uno me lleva a no trabajar y ser quizás una ama de casa, y lo otro me lleva a cuál es la forma más rápida de hacer mucho dinero. Es que yo creo que las reacciones sí son pensadas, porque si tenemos en cuenta que a pesar de que, bueno, las mujeres igual sí estén siguiendo ciertas tendencias, en términos de creencia de realmente como que soy de aquí, pienso en el algoritmo de los hombres, porque me parece muy gracioso que si las mujeres están siendo como que ellas no quieren venir al lado conservador, y que se haga a través de tendencias, porque es que, no sé, marica, digamos que en su momento de ocio o de divertirse, porque uno necesita también desligarse de cosas básicas que están pasando en el mundo, que también son un montón, son muy abrumadoras. Me parece muy charro ver como la diferencia de algoritmos, suponiendo que, porque no he hecho como el estudio, pero que estamos hablando de este montón de tendencias que son enfocadas en la mujer, en la moda, en un montón de vainas que se relacionan con ser mujer, y que cada una va llevando más y más a algo que lleva, digamos, a cosas conservadoras, la energía femenina, toda la vaina, y que a los hombres les muestren cosas en las que ellas son culpables y en las que ellos tienen que ser más dominantes, ¿cierto? O sea, como que siento que son dos formas muy diferentes, pero la reacción sí parece ser pensada, sobre todo si pensamos, de nuevo, hipótesis, pero si la idea de la supervivencia femenina siempre ha sido como que, hijo de puta, no puedo desagradarle por completo a los hombres porque qué miedo, y si ellos me van a odiar, entonces yo tengo todas estas tendencias para empezar a ser parte de un estereotipo que sí les agrade, son reacciones muy pensadas, ¿no? Como que si ellos van a tener un montón de resentimientos a nosotras como de cierta manera, sin pensarlo y sin ser conscientes, estamos replicando tendencias que cada vez nos hacen más agradables a los ojos de ellos. Es una reacción que sí tiene como mucho que ver, ¿no? Sí, pero pues como que también iba a mencionar como que el conservadurismo de los hombres como que también obedece a, pues como que también es una reacción al hecho de que ya no tienen quien los cuide. Pues como que mira que hubo un tiempo en el que el feminismo tuvo un boom y todas éramos feministas, ¿cierto? Entonces todas muerte al macho opresor y otro montón de cosas, pues que se vuelven eslóganes. Las mujeres ya no lloran. Como que todos esos eslóganes que uno repite y repite y repite, y todas éramos feministas en ese tiempo, y todas hablábamos como
Empoderadas. Sí, todas Y todo era estábamos, empoderado, sí, sí. todas estábamos en pos Ujú. de la lucha de las mujeres. Ujú. Entonces, como que también surge, pues también de eso, es como los hombres tuvieron como esta epidemia de soledad en la que ya no tienen nadie que los cuide porque el feminismo también se ha encargado como de construir un discurso en contra del cuidado femenino, ¿cierto? Bueno, al menos pues este feminismo que es como tan mainstream, como no, hay que dejar de maternar hombres y todo esto, que por cierto, Gas, como que siempre asociamos El cuidado a la el maternidad. cuidado Sí. a la maternidad y la maternidad como algo negativo, ¿cierto? Es como que, ¿por qué? Pero bueno, el caso es como que ya no quieren cuidarnos, entonces nos hemos quedado sin nadie que nos cuide, porque entre nosotros no nos cuidamos, porque no Ujú. tenemos redes de apoyo, porque los hombres no comunican con otros hombres cómo se sienten. Entonces es como que los hombres están solos, bueno, ya sabemos por qué, pero entonces es como... es culpa de las mujeres y de este tipo de mujeres, porque incluso pensaba como lo que tú decías ahorita, el feminismo de esta época, pues eso fue hace como 5 años, también puso como en escena la posibilidad de que una mujer tuviera rabia y de la posibilidad de que una mujer fuera escandalosa y que Ujú. tuviera una rabia que reventara. Ujú. Entonces estuvo la moda del female rage, Ujú. que era como, sí, vamos a estallar y vamos a ser locas porque nunca nos han permitido ser locas. Ujú. Y que después de eso, el clean girl look, El demure. ajá, Ujú. es como que cállate, vuelve a tu Ujú. lugar, porque qué pereza las mujeres que hablan tanto, porque qué pereza las mujeres que hacen tanto escándalo. No, y porque eso en qué pereza- términos hasta físicos, porque en ese momento es que, wow, ¿te acuerdas que, digamos, ser gorda por un tiempo estuvo bien? No estuvo perfecto, porque siempre ha habido gordofobia, pero no ser como una skinny legend estaba bien, ¿sabes? Barbie sacó un montón de vainas. Y luego hasta hace poco, si luego volvemos a pensar, por ejemplo, en términos incluso de ocupar espacio en el mundo, como que luego está lo de los Empic, que también cuando hay recesiones se vuelve a poner de moda ser skinny legends, como tendencia para las mujeres. O sea, en términos de moda, siempre que hay una inminente recesión, las mujeres son muchísimo más delgadas, siempre. Y aumentan los matrimonios por asuntos de incertidumbre, como que, ok, entonces quizás sí quiero agregarle un hombre porque si me voy a la verga, ¿qué? O sea, ¿cómo mantengo yo un hogar? Y pasa. Pues estaba pensando como, ¿te acordabas cuando volvió el desfile de Victoria's Secret? Todo el mundo como que sí, esas sí son súper modelos, qué bueno que volvieran, que los reinados ya todas eran súper, otra vez flacas y la gente era como que sí, qué rico, qué cansancio, la inclusión forzada. O sea, gente normal en sus casas diciendo, qué rico, por eso se llaman modelos, ¿sabes? Qué bueno. O sea, hasta en términos de ocupar espacio en el mundo, no solo en el female rage, sino también en asuntos corporales, es como que qué bueno cada vez ser más débil y más flaca y no ocupar tanto espacio y volver a ser un canon específico de belleza. Y que incluso, yo no sé, a mí me ha parecido como muy fuerte, porque de nuevo Twitter, lo leí en Twitter, pero era como alguien que saltaba de hecho fue durante ese desfile, que fue como así, que vuelvan ¿cómo se llaman? Los trastornos alimenticios. Como Los si TDAs. volvieron los valores tradicionales a las Y que volvieron pasarelas, por completo. sí, como volvió otra vez las dietas extremas, Ya hay sitios otra vez pro Ana y bulímicos. Entonces como que me da vuelta porque a mí me parece absurdo eso. Lo que te decía ahorita con lo de Elon Musk, que las cosas se vuelven a presentar, las cosas que se presentaban antes como malas y se trataban de ocultar, la gente las está haciendo otra vez, pero con ganas, o sea, como con orgullo. Es como si eso, que vuelvan los trastornos alimenticios, porque esos son los valores tradicionales de las pasarelas, o sea, como algo está pasando. Y que la gente tan orgullosamente vuelva a decir que es nazi o que es racista, o sea, como que al menos con la cultura woke, que no me parece que tuviera mucha profundidad y que a lo mejor por eso fue que cayó tan fácil, había como cierto intento de ser políticamente correctos, pero ya ni siquiera está ese intento. Es como si odiamos abiertamente y está bien odiar, porque eso hace parte del ser humano. No, y es promovido, porque si estamos hablando de cómo tiene que ver todo este asunto virtual y tendencias y vainas, y luego
el dueño de una red social es también dueño de Estados Unidos y me vas a quitar la verificación de hechos, entonces cualquier persona puede mentir, porque antes sí estaba como un requisito para no desinformar, y también me vas a quitar las leyes de comunidad que implican el respetar a los demás. Precisamente por eso como que, no, libertad de expresión para todos, y la libertad de expresión es, No. vamos a caernos todos pues en los términos más violentos posibles, y eso es tu libertad de expresión. Incluso como con lo que pasó en Estados Unidos, es que a mí las reacciones también me parecen como un poco peligrosas, entiendo de dónde vienen, pero me parecen como un poco peligrosas por lo mismo, porque incluso generan, pues, igual es eso, son reacciones, entonces como que no tienen como mucha profundidad conceptual, porque es solo como, bueno, resolvamos este problema. Entonces las mujeres de Estados Unidos ya no se quieren casar, porque tienen a la figura más asquerosa de la misoginia como presidente, entonces como, pues, por los hombres, yo no me quiero relacionar con hombres que están siguiendo ese patrón de masculinidad y que lo defienden, porque es como que, pues, si vos sos abiertamente, ¿cómo se le dice a los seguidores de Trump? Trumpista. Yo en un día dije, yo le excedo de decir trompetistas para que les dé rabia, luego pensé que pesar de los trompetistas reales es un insulto. Todo despectivo. No Bueno, sé, ya los seguidores de Trump. yo les digo tu cuerpo, mi decisión, porque es que nunca voy a dejar pasar esa campaña. Ah, no, terrible. Entonces, como que esos son el tipo de hombres con los que las mujeres se tienen que relacionar en su vida cotidiana. Hombres que ya no están avergonzados de ser un asco. De ser abiertamente misóginos. Ajá, y de ser como abiertamente como tan violentos y... No me acordaba, me acabo de llegar, el de tu cuerpo, mi decisión. Que eran como cosas feas, o sea, violentas, miedosas. Entonces, no sé, como que está la contradicción de estas mujeres que están volviendo a los valores tradicionales y luego están las otras que tenemos mucho miedo a los valores tradicionales, pero que también tenemos miedo de no seguirlos porque entonces están generando fricción con los dueños del mundo, literal. Ajá. Y con personas supremamente violentas, porque entonces ya está otra vez el miedo a decirle que no a un hombre. Porque, no sé, el feminismo sí nos ha dado como muchas posibilidades en términos incluso de carácter, como de, bueno, ya no... Pero el mundo sigue siendo el contexto en el que hay que meterlo. Entonces es como, bueno... O sea, yo ni siquiera sé cómo concluir este episodio. O sea, queríamos sí o sí mostrar cómo todo tiene que ver con cosas muy importantes, ¿sabes? Como que no es una moda y ya. Porque cuando uno mira hacia atrás es como que todo tiene mucho que ver y es cierto tipo de adoctrinamiento o de preparación de terreno mental, incluso corporal, porque también uno empieza a cambiar su cuerpo dependiendo de lo que vea. Y más hablando de la existencia de la virtualidad, que es también la existencia del mundo real, porque así uno configura la forma de ver el mundo. Entonces como que queríamos básicamente, o bueno yo, porque sí lo hablamos las dos, pero yo tenía muchas ganas de hablar de cómo esas tendencias resultaban en los tu cuerpo, mi decisión. Y era como que uno piensa que una vaina es una estupidez, como que es una vida que está vistiendo rosado, y luego resulta, es un efecto dominó gigante, que me dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo se nos salió de las manos querer vestirnos de manera femenina, ¿sabes? ¿Cómo pasó eso? Es como ver esas conexiones que son súper sutiles. Y, o sea, es que no hay una conclusión, es marica verlo y mirar uno de qué participa y qué no, y qué contenidos, a pesar de que se vean muy atractivos para redes y que hagan muchos números, es como que no sé si eso sí sea tan, sí, como que no sé si dejar de comer sí sea tan divertido, ¿sabes? Porque una cosa es no poder y otra cosa es no hacerlo a propósito. No, y que, ay, es que eso a mí me pareció como muy interesante, que era un TikTok. De nuevo, desinformación, pero tenía mucho sentido. Que era como que le habían preguntado, creo que a ChatGPT, si fuera el diablo, cómo destruiría la humanidad. Y eran un montón de cosas que ya están sucediendo. Y a mí a veces como que me cuestan mucho las críticas cuando se vuelven algo como tan repetitivo, porque se vuelven tan repetitivas que pierden como todo valor. Y que más allá de la queja, pues como que uno no hace nada. Y pues, ¿qué más podría hacer? No sé. Pero... como que me parecía muy delicado, que pues no es nuevo, la filosofía lleva diciéndolo mucho tiempo, pero nadie lee filosofía, entonces bueno, menos mal le preguntan a ChatGPT, que era como, bueno, vamos a decirle a la gente que está bien ser ellos mismos. Y a mí eso me parecía muy chistoso, porque al principio era como o sea, claramente no está bien.
pero luego lo explicaba como en términos de, bueno, yo les diría que está bien ser ellos mismos para que pierdan todo sentido de autorreflexión y para que nunca crean que deben mejorar. O sea, tú en tu mediocridad estás súper bien. Y uno ve, por ejemplo, todos los discursos de psicología que te están diciendo todo el tiempo como celébrate tus pequeños logros. Y es como, no, parce, no se celebre tanta mediocridad. A veces hay que tener un logro real. Hay que establecer como estándares. Sí, como ese meme de hay algún terapeuta en algún lado del mundo diciéndole a tu ex que total, que lo entiende, que debería seguirlo haciendo. Sí, que es que no lo entiende porque tú siempre das mucho en tus relaciones. Entonces era eso, y era decirles como, pues como desconectarlos un montón de un contexto político, pues un montón de cosas que ya están sucediendo, como que fracturaría su capacidad de atención. Ya no pueden consumir absolutamente nada que no dure más de 30 segundos, porque un minuto, porque entonces nadie tiene la capacidad para eso. Como también la pérdida del pensamiento abstracto, que es una decadencia del lenguaje terrible. Ya no nos relacionamos sino como con cosas muy efímeras, ¿cierto? Como en términos muy literales, ya no podemos pensarnos como nada más allá de eso, que incluso es lo que hablábamos ahorita, que es lo que me parece más preocupante, que la gente, yo hablaba de esto, bueno, referencia muy estúpida, a mí me gusta mucho Marvel, pues como el universo cinematográfico de Marvel, y la última película que salió fue El Capitán América, el nuevo Capitán América, no me acuerdo cómo, es Un Mundo Nuevo o algo así, y yo salí de cine y yo solo me reí mucho, porque es como que bueno, qué putas, porque, o sea, hubo una revolución. Si eso no es una revolución, I don't know what it is. Porque es como, se desapareció la mitad de la población durante 5 años. Tuvieron que reestructurar todo el sistema. Pero la democracia no murió. El capitalismo no murió. O sea, como que el mundo la gente es capaz de imaginarse un multiverso, pero no es capaz de imaginarse un mundo donde el capitalismo no existe. Yo no lo logro. Y donde las formas de relacionamiento que tenemos en este momento no existan, sino que existan otro tipo de cosas. No lo logras, pero yo he visto que todo el mundo sabe qué es. O sea, como que hay una intuición humana que nos vuelve loca. De nuevo, me va a permitir ser muy loquita, porque uno participa de una pantomima en la que nada tiene sentido y uno reproduce el absurdo, porque uno dice como, ay, sí, si no trabajo, entonces no puedo tener dinero para comprar comida. Tiempos modernos. Entonces, como que, nada, ¿qué pasa si todos decimos que el trabajo es una mierda y dejamos de trabajar? Yo por eso no me lo imagino, como, digo, bueno, caos. no trabajemos, Caos. vámonos a, parce, usted necesita papa, yo tengo papa, usted tiene esto. Como que no es tan difícil imaginarse un mundo colaborativo. Sí, cuando uno vuelve como a, o como cuando uno entiende la comunidad en otros sentidos. Pero la gente no es capaz de pensarlo así, porque uno tiene otro tipo de necesidades que ni siquiera tiene que ver con las necesidades básicas, sino como con la necesidad de reconocimiento, con la necesidad de inmortalizarse en cualquier sentido, como necesidades humanas que son muy construidas, ¿cierto? Pero entonces como que sí es posible, o sea, sí es posible imaginarse cosas, solo que uno no quiere renunciar a... Para mí no es posible porque no creo que la gente quiera renunciar, colaborar, por vivir eso, de manera colaborativa. Es como que, pues, porque una persona que tiene 10 mansiones no podría quedarse solo con una. O sea, como que igual el capitalismo ya no se ha ideologizado tanto, como que uno no es capaz de pensarse, sino es a través como de la acumulación. Como yo no quiero solo una casa, yo quiero 37. Y yo no quiero solo un carro para poderme transportar, yo necesito tener el carro más caro que emita más CO2. Pues como que de verdad, como que uno solo está pensando en el más, pero como que me parecía precisamente complejo que con la capacidad de imaginación la gente no sea capaz de imaginarse un mundo diferente y solo acepten el que tienen, incluso si no lo satisface. Pero entonces todo va en torno a eso. Entonces es como, voy a fracturar tu capacidad de imaginación. Y uno lo ve en la producción de arte. La gente ya no sabe qué inventarse. El remake del remake del remake. E incluso en la literatura, que debería ser un asunto un poco más
de forma, porque es que yo siento que los poetas llevan diciendo lo mismo toda la vida, pero de diferentes formas, y me parece normal, es la experiencia humana, pero entonces incluso la forma ha muerto mucho, como que ya se estructuró de tal forma que ya la gente solo llena esa forma, ¿cierto? Como incluso la poesía, y a mí me da mucha risa porque la gente cree que hace poesía solo por dividir las frases. Es como que no, o sea, si leyeran poesía de verdad se dieran cuenta de que hay como toda una estructura que aún pues como que la gente intentó darle sentido. Sí. Pero entonces como que desde que haya como una fracturación de la capacidad imaginativa y el pensamiento abstracto, para mí la humanidad está condenada, porque tenemos un mundo horrible y ya no tenemos ni siquiera la capacidad de imaginarlo de una forma diferente. Entonces, como que yo soy muy conservadora en ciertas cosas, pero en términos como de la adquisición de conocimiento y de las formas en las que uno se relaciona también como con el conocimiento en ese sentido, es como qué importante seguirnos imaginando la posibilidad de un mundo en el que estas cosas no sean así, ¿cierto? Como volviendo como a la relación más básica, que es la relación entre hombres y mujeres, pensemos una relación entre hombres y mujeres que no sea jerárquica, por ejemplo, o que no esté contemplada por una diferencia sexual que nos excluya, pues como que nos distancie definitivamente, sino como que podamos entender la diferencia del otro sin esencializarla, ¿cierto? Como ser mujer es esto y ser hombre es esto y por eso nos relacionamos de esta forma y es la única forma en la que puede funcionar. Y si uno pudiera volver como al vínculo básico que es ese y reestructurarlo, digamos que muchas cosas tendrían sentido, porque para mí el capitalismo solo es la masculinidad hecha economía, que la economía es la masculinidad y la masculinidad es como otro lenguaje de la masculinidad. Sí. Pero entonces, no sé, como que a veces no es tan difícil pensar como otras posibilidades cuando uno no está pensando como en la revolución en términos de cómo cambiar el mundo, sino como, bueno, cómo podemos volver a pensar que quizás no es tan gratuito que vos estés peinándote de esa forma o siguiendo ciertas modas y siguiéndolas de formas tan acríticas o incluso que supuestamente son críticas como, ay, yo voy a reivindicar la feminidad volviendo a casarme. Pues como cosas que incluso no tienen como mucho sentido. Hay que reivindicar otras formas de ser mujer porque el feminismo nos ha quitado como nuestra capacidad de ser vulnerables, que puede ser cierto, pero que en esa reivindicación de otras formas de feminidad que han sido satanizadas por las mismas mujeres se termina como cayendo en lugares muy oscuros que terminan reivindicando un montón de estereotipos. Entonces sí, un monólogo. Perdón. Entonces la invitaste, porque perdón, es un podcast. Perdón por hablar en un podcast. Pero al que me invitaste a hablar de esto. Me da mucha risa ese meme, el de... Es que cuando veo que me cortaron la pierna que no era la operación, es que perdón, estaba dormido y no les puedo decir, fue culpa mía. Total. O cuando uno lo atropella y uno pide perdón. Sí, perdón por atravesarme en la calle. En la cebra, en Berlín. Entonces, o sea, literalmente es que no sé cuál sería la acción a seguir, solo es como que, en tu caso, me parece muy lindo, muy acuario de tu parte, como que imaginemos un mundo posible, solo como tener una creatividad activa quizás permita no caer en los lugares comunes en los que uno normalice la violencia. Pero es que yo soy una chica, o sea, a mí me ha parecido muy chistoso porque, bueno, voy a dejar mi nota bibliográfica por aquí porque tú dijiste que yo te ofrezco bibliografía, entonces voy a ser esa chica. Como que en la dimensión estética Marcuse también dice eso, es como que bueno, lo único que nos puede salvar como humanidad es la facultad imaginativa. Si tú puedes imaginarlo, puedes crearlo, lo dijo Walt Disney también. Pero, esa es mi referencia. Sí. Ajá. Marcuse y Walt Disney. La forma en que llegamos a lo mismo, ¿ves? Todo tiene que ver con todo. Pero sí es como si vos sos capaz, si el mundo no pierde la capacidad de imaginar y de darle ese poder también al arte, de que es que el arte nos está presentando, no todo, no el arte por el arte, no el arte, bueno, como, y ni siquiera el arte, solo la facultad imaginativa, es como si tú todavía puedes atender a tu facultad imaginativa para pensar otras realidades, otros mundos posibles, otras formas de incluso pensar,
hay salvación. O sea, hay como. Hay una margen, chispa. sí. Hay una chispa ahí que te está diciendo: enciende tu brillo. Solo hay que encender esa luz. Solo hay que encender la luz a veces, sí, literalmente. Solo es tener una ideita. Entonces, bueno. Se siente un poco rico, o sea, de por sí. O sea, yo siento que esto es una conversación súper seria, pero eso me hace sentir muy ridícula. Pero iba a decir que yo siempre termino con una canción, pero se siente un poco como después de tanta reflexión con cosas que supuestamente no tienen nada que ver, pero quizás tienen todo que ver y quizás nos veamos como esos loquitos que tienen un hilo rojo en la pared. Ay, genial. Yo siempre me siento así. Sí. ¿Cuál es tu canción? I Hate It Here. De Taylor Swift. De verdad, es que el mundo puede ser mejor, lo odio aquí. ¿Cuál quiero yo? Yo no sé. ¿Cuál es una de las añes? La lucha. Esa era la que quería. La lucha de las añes. Ella está dando marcha. Yo estoy dando revolución. Sí. Estoy dando Crítica potencial social. imaginativo. Ella aquí. Taylor Swift. Muy bien. Pero para mí tiene todo el sentido del mundo. Por Porque lo que la lucha. canción dice que la nostalgia es un truco. Y como que pensaba también, porque esa nostalgia ha hecho volver los valores tradicionales. Taylor Swift para todos, amigos. ¿Viste? Sí. Bueno, amigos, nos vemos, no sé cuándo, pero nos vemos. Chao, que estén bien. Chao.